¿cuáles son esos principios que usted considera fundamentales antes de tomar esa decisión de inversión? Una buena inversión es la que lo acompaña a usted en esos propósitos de vida, porque muchas veces nos quedamos en eso, en una tasa, y yo creo que esa es una concepción errónea. Luis Felipe Aparicio es gerente comercial de Acciones y Valores, la comisionista de bolsa más antigua del país y pionera en democratizar las inversiones en Colombia. Bajo su liderazgo, la firma tiene inversionistas de grandes patrimonios y de personas que quieren empezar en este mundo de las inversiones. Si no lo entiendes, no inviertas. En las inversiones, si yo no las entiendo, lo vuelvo una decisión súper emocional. Que no hay nada que dañe más la cabeza de una persona que ver a un amigo volverse millonario. Cuando nos va bien en las inversiones, automáticamente nos creemos más inteligentes y sentimos que podemos sostener esas rentabilidades en el tiempo. Eso es muy peligroso. Pero también creo que uno debe asumir la diversificación estratégicamente. Y la buena noticia para un inversionista hoy en día es que en realidad hay fondos o ETFs que hacen eso para poder maximizar el retorno con una volatilidad lo más controlada. Soy creyente del interés compuesto, pero pocas veces hablamos del costo compuesto en las inversiones. Con esos principios uno puede ayudar a navegar estos mercados turbulentos y nunca sacrificar el propósito. Hoy en el podcast de Mis Propias Finanzas nos acompaña Luis Felipe Aparicio, uno de los líderes más influyentes en el mercado de valores colombiano y parte de la tercera generación que impulsa la visión de la comisionista Acciones y Valores. Más allá de su cargo, Luis Felipe se ha convertido en un referente en educación financiera porque cree que invertir no es solo perseguir rendimientos, sino empezar a construir la vida que deseamos a través de las inversiones. En esta charla, Luis Felipe nos comparte sus 6 principios que todo inversionista debería tener claros para proteger su patrimonio y crecerlo con propósito. Y justamente de eso se trata lo que estamos construyendo en MPF Invest, una plataforma para que tomemos acción y empecemos a invertir y construir nuestro patrimonio. Por eso quiero invitarte hoy a que te unas al reto 12 en 1, donde vas a aprender cómo hacer 12 inversiones en un año de manera simple, sostenida y guiada con un plan que te va a ayudar a cumplir esas metas financieras todos los meses. Si quieres dar ese paso en las inversiones, en la descripción de este episodio te voy a dejar el enlace para que te inscribas al reto 2 en 1 o escaneando el código QR que aparece en la pantalla. Empieza desde ya a construir tu futuro financiero. Doctor Luis Felipe, qué alegría tenerlo por acá en la casa de Mis Propias Finanzas. Bienvenido, ¿cómo vamos? Juan Pablo, pues muy feliz de estar acá, de poder participar en este espacio y la verdad honrado de poder venir a contribuir un poco en esta misión que ustedes hacen. No, pues muy contentos de tenerlo. Yo estaba preparando este episodio y me vino a la mente una frase que usted dijo en Monicon. Monicon fue el evento que hicimos en enero, el Festival de Educación Financiera, y recordé una frase que usted dijo en esa charla. Muy buena, por cierto. Creo que vamos a tocar varios temas de esa charla hoy acá. Pero recuerdo que usted dijo, y abro comillas, que una buena inversión no se trata solo de rendimientos, sino de crear la vida que uno desea. ¿A qué se refería principalmente con eso? Sí, digamos que en mi rol todo el tiempo recibo la pregunta, oiga, ¿qué está bueno para invertir? ¿Cierto? O ¿qué está pagando una buena tasa? Y ahí uno se va como una discusión más filosófica que para llevarlo a la vida real y es pues, que es una buena inversión, ¿cierto? Y al final, en un resumen corto es, oiga, una buena inversión es la que lo acompaña a usted en esos propósitos de vida. Y lo estaremos hablando más adelante. Y si yo esa inversión me ayuda a llegar a esos propósitos de vida, pues sin duda eso habrá sido una buena inversión y eso va más allá de unos rendimientos. Va más allá de lograr esos objetivos de vida. Porque muchas veces nos quedamos en eso, en una tasa. Y yo creo que esa es una concepción errónea y es más bien la inversión nos debe acompañar en esos propósitos. Entonces un poco esa era como la frase que llevamos a Monicon, era, oiga, una buena inversión no es tan numérico, sino es más bien ese lograr esos objetivos.
Y usted daba un caso, no sé si era un caso hipotético o de la vida real, de una persona, un pelado, creo que era de 28, 30 años, que tenía como dos objetivos muy distintos. Sí. Uno era tener una buena pensión, una buena jubilación en, no sé, en 30, 30 y pico de años. Ese era un objetivo grande de esa persona. Y el otro objetivo era ir al Mundial del 2026 en Estados Unidos, en México, Canadá. Un objetivo completamente opuesto si uno se pone a pensar en términos de vehículos de inversión, estrategias y demás. Cuando una persona como esa se le acerca a usted como conocedor, como financiero experto, ¿cuál sería como esa recomendación para esa persona? Y esa es quise llevar ese ejemplo porque al final eso es nuestro día a día, y lo que pasa muchas veces es que la gente asume que un propósito, digamos, serio, como el de complementar la pensión a 35 años o prepararse para el retiro, requiere unas inversiones conservadoras porque es lo responsable para hacer. Y en cambio, ahorrar o invertir para el mundial, pues como es plata de entretenimiento, pues la puedo poner en cualquier cosa como acciones o demás. Y ese es un ejemplo de la vida real de muchas personas. Seguramente muchos que nos están oyendo están pensando en ir en el mundial. Total. Y estando a poco tiempo, pues uno tiene que entender cuáles son los vehículos ideales. Y ahí un poco viene ese tema de la gente no tiene un perfil de riesgo definido, estático, sino tiene un perfil de riesgo por propósito, ¿cierto? Y en ese sentido, digamos, el complementar una pensión es una inversión. Si yo tengo los 25, 28 años, estamos hablando de una inversión a 32, 35, hasta 40 años, donde yo en realidad, a pesar de que es un dinero que tengo que manejarlo responsablemente, sí puedo ser más agresivo ahí, claro. ¿Cierto? Porque con el tiempo, claro, ese mayor riesgo me puede ayudar a superar la inflación y lograr esos objetivos. En cambio, el mundial, que suena como que es un dinero de entretenimiento y que yo podría ser menos responsable ahí, pues en realidad requiere ser más conservador. Es al revés. Es claro. Al revés, porque tengo un plazo más corto. Claro. Y entonces ahí la invitación es, oiga, no, si usted se va al mundial, pues tiene que ser más conservador porque no se puede poner a arriesgar ahorita porque en un año pues puede cambiar mucho el mercado. Entonces, eso pasa mucho en la vida real. Es el dinero de la educación de nuestros hijos, que yo tengo hijos pequeños y van a entrar a la universidad en 14 años, pues en realidad yo puedo ser un poco más agresivo ahí. Claro. Tendré que ir recomponiendo a la medida que se acerca al objetivo, que ahorita lo hablaremos. Pero sí, esos son casos de la vida real que lo llevamos en un ejemplo en el Monicon, pero que lo veo todos los días. Oiga, me encanta como ese falso dilema y creo que ahora podemos hacer doble clic ahí porque le tengo una pregunta interesante en ese sentido. Pero antes déjeme contarle una anécdota real, porque me hizo acordar. En el año 2016, yo estaba recién graduado del MBA, de la maestría, y con un par de amigos tuvimos la idea de, oiga, ¿por qué no hacemos un fondo en Bitcoin para irnos al Mundial de Rusia en el 2018? O sea, literal fue así. Entonces, claro, ¿qué nos imaginábamos? Que íbamos a terminar allá en charter privado, en boletas VIP, que Bitcoin se iba a ir a $100,000 en ese momento, que estaba en $2,000 o $3,000. Eso nunca se materializó, pero lo chistoso de la historia es que pasó al contrario. En un año Bitcoin pasó de 17,000 y se devolvió a 3,000. O sea, si hubiéramos hecho en efecto esa inversión, ni al mundial ni la platica, o sea, la hubiéramos perdido. Y me parece interesante porque uno tiene como cruzadas las metas con los tiempos. Y ahora sí va mi pregunta. Y solo lo interrumpo ahí. Si usted hubiera hecho pensar en el 2016, no pensando en el Mundial del 2018, sino pensando en el Mundial del 2026, a 10 años, porque ahí la historia es otra. Ahí sí hubiera sido, ahí sí en charter privado, al lado de, mejor dicho. En fin,
El caso es que me hizo acordar, ahora sí voy a la pregunta, y es que generalmente cuando uno va a una comisionista de bolsa, a una fiduciaria, a un banco tradicional, están los famosos perfiles de riesgo, ¿no? Conservador, moderado, agresivo. Y a uno le dicen, oiga, si usted es conservador, renta fija. Si usted es agresivo, renta variable, acciones, ETFs y demás. Pero muchas veces lo que no preguntan es como el plazo de la inversión. Y yo creo que ustedes desde Acciones y Valores como que le han dado un vuelco al entendimiento de la volatilidad, del plazo, y quiero que nos hable un poco de eso, porque a uno lo encasillan de, oiga, yo soy conservador, entonces toda mi vida debo quedarme invertido en CDTs. Y por lo que le entendí, pues yo voy a invertir a CDTs para los próximos 30 años, seguramente no estoy tomando la mejor decisión. Sí, e incluso para ir un poco más allá, lo que ha pasado históricamente es, si yo soy un perfil conservador y quiero invertir en una acción, por poner, no, se tiene que volver el perfil arriesgado. Y entonces queda un Que eso dilema. es incluso la ley, ¿o no? Claro, pero entonces queda un dilema, es que casi que no existe el perfil moderado. Y mucha gente también en muchas cosas, perfil moderado. Pero volviendo a su pregunta, es justamente eso. Y yo creo que el tema de perfilamiento de riesgo hay que abordarlo de una manera diferente. Y es por propósito, ¿cierto? Y lo que hablamos es, yo puedo ser más arriesgado para un propósito de largo plazo. Está mostrado, y digamos, ustedes, digamos, lo muestran permanentemente, es, digamos, que, por ejemplo, una inversión a largo plazo siguiendo un índice accionario, en el tiempo termina pagándose. Claro. Y eso, digamos, que puede ser un propósito que me acompañe para educación de mis hijos, el retiro, pero después entonces yo puedo tener otros perfiles. Oiga, si vamos a armar un fondo de emergencia, pues el fondo de emergencia sí requiere un perfil conservador. Total. ¿Sí? Y entonces mucho de lo que hoy en día tratamos de abordar es que el cliente entienda que los perfiles de riesgos no son estáticos, sino que en realidad son por propósito. Y esa es como la invitación, es para cada propósito, esto tiene un perfil de riesgo diferente. Y además otra cosa es que, yendo un poco, la buena inversión en esto, además es lo que se me ajuste a mí, no es lo que se le ajuste al vecino, ¿cierto? Entonces, mis propósitos de vida son mis propósitos de vida, ¿cierto? Claro. Todos tenemos muchos en común. Retiro, todo eso. Pero después hay otros propósitos que no los comparte otras personas. Ir al mundial, querer irse de viaje en unos 3 años. Y cada una de esas cosas pues va trayendo un perfil de riesgo. Y eso es hoy en día como uno trata de llevar a los inversionistas, es que entiendan eso. No como caer en esa encasillada de soy conservador, soy moderado o soy arriesgado. Oiga, Luis Fe, si hay algo que yo admiro bastante del trabajo de ustedes en Acciones y Valores, es como la rigurosidad que ustedes han tenido a través de los años con sus análisis y con unos principios inquebrantables. Y no por nada son, creo que, la única comisionista de bolsa independiente que lleva más de 60 años en el mercado. Eso dice mucho de ese pensamiento de largo plazo, de ese juego infinito que ustedes están jugando cuando hacen negocios, y no es simplemente ganarnos unos pesos a 2 o 3 años y salir. O sea, una empresa que lleva más de 60 años demuestra realmente la mentalidad de la gente que trabaja dentro de la compañía. Y esto me lleva a hablar de esos principios de inversión, esas reglas que usted tiene, que son, diría yo, casi que inquebrantables a la hora de tomar cualquier decisión, que se las oí también en Monicon, pero quiero que hagamos doble clic hoy en esta conversación porque creo que a la gente le puede ayudar mucho conocer cuáles son esos principios que usted considera fundamentales antes de tomar esa decisión de inversión. Sí. Hablemos de esos 6 principios. Digamos que antes de hablar de esos 6 principios, le voy a contar un poco la historia y en estos 65 años nosotros hemos estado desde participando cuando la rueda o el mercado, la bolsa era viva voz, después la transición hacia mercados, digamos, ya de pantalla, y hoy en día, digamos, un negocio digital. Y mucho de eso, al final, esos principios que vamos a hablar ahí no han cambiado. ¿Sí me explico? La forma como se relacionan las entidades ha cambiado, pero los principios de una buena inversión
son los Los mismos mismos. que manejamos desde hace 60 años, porque la inversión, claro, hay más activos, hay diferentes cosas, pero los principios, digamos que los hemos tratado de mantener iguales durante todo este tiempo, porque lo que ha cambiado es la forma de relacionar, ¿no? Entonces, y eso lo hemos visto en estos 60 y pico de años que hemos estado. Oiga, venga, se me ocurrió una. Esa cultura, esa mentalidad, ¿de dónde viene? ¿Eso viene de su padre, de su abuelo, del Sí, yo ADN? creo que viene, sí, viene, es decir, viene desde mi abuelo, que fundado en el 59, mi papá entra en el 71, Ujú. y yo creo que mucho viene permeado desde ahí, ¿cierto? De, mi papá siempre habla de esta inversión, usted la tiene que recomendar como si esto fuera para su familia, como si fuera para su mamá. Me encanta. Y entonces en ese sentido, pues esos principios como que se tienen que sentir mucho más como propios y eso es lo que yo creo que ha hecho que durante todos estos años mantengamos como siempre esos principios. Usted sabe que Warren Buffett escribe sus cartas para su hermana Bertie. O sea, que es esa persona que ha luchado su platica durante toda su vida, que no es experta en inversiones, que le confía su plata a Mr. Buffett, pero el tipo siempre piensa en Bertie y en las personas que como ella confían el dinero en un tercero y con esa responsabilidad enorme, Y ¿no? un ejemplo bueno, digamos, de ese tema de inversiones, de cómo abordarlas durante el tiempo, yo creo que es justamente usted que es lector, el libro favorito de Warren Buffett, es escrito en el 49, 1949. el inversor inteligente, Y increíble. usted lo lee hoy en día y sigue teniendo Relevancia. relevancia. ¿Sí entiende? Entonces, creo que los principios, y esa es la invitación a la gente, oiga, los principios de inversión no los negocien, ¿cierto? Buenísimo. Esa es la base para poder gestionar las inversiones a largo plazo. Ahora sí, ¿cuáles son los principios de Luis Entonces, Felipe Aparicio? los principios me iría con el primero, que es el más básico, pero si no lo entiendes, no inviertas, ¿cierto? Me encanta. Y muchas veces lo que hablamos al principio, la gente reduce la inversión a una rentabilidad, pero detrás de eso hay que entender qué estoy haciendo, ¿cierto? ¿Por qué esa rentabilidad? ¿Cierto? Y yo creo que muchas de las tragedias financieras que han pasado en este país, de pirámides y demás, es porque invertimos en algo que en realidad no sabemos y nos dejamos llevar por una tasa. Entonces, primer principio es, oiga, si no entiendes, no inviertes. El segundo, Pero venga, hagamos ahí un poquito de doble clic. Coincidencialmente, mientras grabamos este episodio, hoy reporta Nvidia su reporte trimestral que debe cumplir ante la SEC, ante los inversionistas. Nvidia, como usted sabe, acción de moda, compañía que la está sacando el estadio, 4 billones de dólares o más de 4 billones de capitalización bursátil. Y yo tengo muchos amigos, familiares, conocidos que están invirtiendo en Nvidia. Y a veces les pregunto, oiga, ¿usted sabe qué hace Nvidia? sí, ¿Qué hace la compañía? Y me dicen, pues no sé, inteligencia artificial y eso está en boom y he ganado mucho dinero. Y a mí eso siempre me da como piquiña un poquito, como nervios, porque claro, es precisamente lo que usted está hablando, ¿no? sí, y ahí de pronto me va a saltar al tercer principio, y si quiere ahorita volvemos al segundo, y el tercer principio es, solo porque todo salió bien, no quiere decir que hayas asumido riesgo, Eso me encanta. ¿cierto? Y en Monicon llevamos como una foto de alguien consintiendo un rinoceronte. Que yo consienta al rinoceronte y no me echa al piso, no quiere decir que no haya asumido riesgo. Y eso pasa mucho en eso. En las inversiones, si yo no las entiendo, lo vuelvo una decisión súper emocional, Claro. ¿cierto? Ese término en inglés del FOMO, que es como ese miedo a perderme, en las inversiones pasa muchísimo. Muchísimo. Entonces yo veo, y ustedes lo deben ver, Nvidia o las criptos, que todos son vehículos válidos, pero hay que entender en qué me estoy metiendo. Claro, ¿cierto? claro. Me hizo acordar de una frase famosa de Howard Marks, que usted sabe muy bien quién es, el fundador de Oak Tree Capital, uno pues de los grandes gurús de las inversiones en el mundo. Howard Marks dice que no hay nada que dañe más la cabeza de una persona que ver a un amigo volverse millonario. Exacto.
Porque imagínese, el amigo con el que usted se crió toda la vida se empieza a volver rico invirtiendo en Nvidia o en cripto o en Dogecoin o en lo que sea y usted dice, venga, invíteme a la fiesta. ¿Cómo así? ¿Por qué no me avisó? Y eso, ese FOMO del que usted habla o el famoso Fear of Missing Out es muy real. O sea, Súper y real. a todos nos pasa. Cuando vemos que todo el mundo se está enriqueciendo invirtiendo en una cosa, pues uno no quiere quedarse por fuera de la fiesta, ¿no? De acuerdo. Y ahí es donde se empieza uno a medio a desdibujar sus inversiones, porque empieza uno a perder el propósito, que es un poco el segundo, y es los propósitos deben definir la inversión y no la inversión definir los propósitos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Es, voy a invertir para mi retiro. Entonces, voy a invertir en vehículos de mayor riesgo, todo eso. Pero no al revés, es invertir en Nvidia y esa plática, ¿para qué la voy a usar? ¿Sí me explico? Es Claro. como al revés. Entonces, si yo voy a entrar a Nvidia por X y razón, pues eso tiene que tener con qué propósito, por qué estoy asumiendo ese riesgo, Claro. ¿cierto? Y cuál es mi objetivo. Después hablaremos de diversificación y otras cosas, pero digamos que es eso, es, oiga, el propósito es lo que define en qué invierto, no al revés, es no invirtamos y después, no, esta plata es para mi hijo, esta plata es para tal, porque si no, no está alineado eso, ¿cierto? Y eso yo creo que es... Ahora, ahí me surge una duda y es, porque los seres humanos tenemos distintos propósitos, usted lo mencionaba, uno puede ser el retiro, otro puede ser la educación de mis hijos y otro puede ser el viaje de aniversario con mi esposa el próximo año. Sí. Tres cosas muy distintas, tres propósitos súper válidos. En ese caso, en la práctica, ¿usted tiene como tres portafolios distintos o es un portafolio para todo? No. Nosotros, digamos, lo que tratamos de alinear es, y hay veces lo hacemos vía fondos para hacerlo más sencillo para la gente, pero es eso, es, oiga, para este propósito le recomendamos, por ejemplo, este fondo que es arriesgado, que si usted lo mira en el tiempo puede ayudarlo a acompañar esos objetivos. O si usted, lo que hablamos, tiene el viaje en un año, pues entonces venga, más bien invierta en este tipo de fondo conservador y demás. Y eso es como lo que hablamos, es ese tipo de herramientas es lo que buscamos tener nosotros en la firma para poder acompañar ese discurso de la inversión con un propósito, ¿cierto? Sí, propósito y después ya acá le tengo propósito, vehículo. Sí. Buenísimo. Hablemos del 3 que lo mencionó, pero que me encanta, que es solo porque todo salió bien, no quiere decir que no se asumió un riesgo importante. La foto del rinoceronte. Sí. Ese yo creo que es más común de lo que uno piensa. Y lo que usted dice del caso de Nvidia es un ejemplo súper común. Y es la gente, digamos que asume unos riesgos y si uno lo pone, por ejemplo, me voy a ir al mundial en un año, voy a invertir todo en Nvidia. Y en un año puede ser que Nvidia está valiendo más y me voy feliz al mundial. Pero entonces ahí quedo con una concepción errónea, que es, me fue bien, pero la posibilidad de que eso vuelva a repetirse no es muy probable porque usted está asumiendo unos riesgos para un objetivo que no era, claro. ¿Cierto? Y yo creo que ese es también como el llamado a la gente, es, oiga, este tema de... Y ahorita como que todos los mercados y sobre todo afuera está como que todos los días llega un high adicional, pues súper chévere, pero entendamos ese riesgo que estoy asumiendo para qué lo quiero, claro. ¿Cierto? Para un objetivo con mayor plazo, bienvenido. Un objetivo de menor plazo, pues ahí le diría la invitación es, oiga, sepa por lo menos qué riesgo está asumiendo, ¿cierto? Y eso también me lleva a pensar, y creo que nos pasa mucho a todos, y es que cuando nos va bien en las inversiones, automáticamente nos creemos más inteligentes, ¿no? Claro. y sentimos que podemos sostener esas rentabilidades en el tiempo. Eso es muy peligroso. Súper difícil. Cuando uno estudia como a los grandes inversionistas del planeta y ve que tienen rentabilidades, qué sé yo, dependiendo del país en donde estén y todo, pero no sé, unos 5, 6, 10 puntos por encima de la inflación, los mejores del mundo, y uno cree que puede tener rentabilidades de 30% sostenidas eternamente,
y eso lo lleva a uno a tomar unos riesgos a veces innecesarios, ¿no? Total, porque además al final uno no se le puede olvidar que cualquier renta, y sobre todo en este mundo financiero, las rentabilidades, si pasan rentables, las rentabilidades ganadas para atrás, tampoco eso me predice lo que va a pasar para el futuro, Obvio. ¿cierto? Muchas veces la gente asume como en los fondos accionarios es cuánto ha rentado. Pues eso es importante como un dato, pero más no es relevante porque lo que yo debería estar pensando es que quiero que esto me ayude para llegar a este objetivo, ¿cierto? Y tengo que entender que un año de 30%, si como este año en la Bolsa de Colombia que debemos estar por el 25% de valoración, pues no quiere decir que mi inversión ahí se va a estar valorando todos los años el 25%, ¿cierto? Y eso es como esa invitación, oiga, entienda qué riesgo está asumiendo, porque un comportamiento de un mercado en el largo plazo puede tener unos patrones más normales o pues más parecidos, pero en el largo plazo es impredecible. Impredecible. Otra de las cosas que a veces creemos que podemos hacer es predecir el futuro, es tratar de adivinar. O sea, me imagino que a usted le preguntan todo el día para dónde va el dólar, Sí, ¿no? claro. ¿Para No, dónde? yo muchas veces les digo, pues que si yo supiera todo estaría en Mónaco ahorita, ¿cierto? Obvio. Eh, y al final, nosotros, el principio del deber fiduciario en una firma comisionista siempre es, no somos, nuestro deber es de medio y no de resultado, ¿cierto? Y eso yo creo que suena como muy liviano, pero en práctica es muy verdadero. Y es, oiga, acá venimos a trabajar en unos vehículos que nos permiten ser un medio para lograr ese propósito. No es esta rentabilidad para eso, ¿sí? Y es que hay un inversionista, Howard Marks, no, David Swanson, perdón, uno de los mejores de la historia, inversionista institucional, manejaba el fondo de la Universidad de Yale, bueno, un tipo que tuvo unas rentabilidades astronómicas durante 30 años. Y él decía lo siguiente, él decía que no era lo suficientemente inteligente para predecir el futuro y por eso diversificaba. Y eso me lleva a hablar de su principio número 4, que es la Sí, diversificación. y la diversificación, digamos que además yo creo que también es ese principio que siempre hemos oído desde casi que chiquitos de no tener todos los huevos en la misma canasta, que es súper válido. Pero también creo que uno debe asumir la diversificación estratégicamente. ¿Y a qué voy con eso? Volvamos al ejemplo que hablamos, si yo en un año me quiero ir al mundial, pues ya dijimos que el riesgo de eso debería ser conservador. Pero en realidad tampoco tengo que diversificar tanto ahí, ¿cierto? No, porque si estoy en un vehículo conservador y tengo un objetivo muy claro a corto plazo, pues ahí la diversificación puede ser relevante, pero no tengo que estar pendiente de invertir en cuenta de ahorro, en CDTs y en fondos a la vista. De pronto me puedo ir con uno o dos de esos vehículos. Total. En el largo plazo, sí la diversificación es súper importante. Lo que hablamos es, y volviendo como el ejemplo es, oiga, a largo plazo, listo, un activo de mayor riesgo, pero si usted me dijera, listo, entonces como es un activo de mayor riesgo, entonces pongamos toda la plata en Nvidia, pues es una locura, ¿cierto? Estoy asumiendo un riesgo de un solo activo. Y la diversificación ahí es donde entra muy bien. Y la buena noticia para un inversionista hoy en día es que en realidad hay fondos o ETFs que hacen eso, ¿cierto? Entonces, un ETF que siga el Standard Poor's como el de Vanguard o un fondo que invierta en activos de mayor riesgo diversificado, pues me va a ayudar a lograr ese propósito. Porque diversificar esa es como la concepción, pero también uno entiende que para el inversionista diversificar es difícil. Es como, listo, pero ¿en qué diversifico? Y creo que un rol que ha pasado hoy en día es que diversificar se volvió más sencillo, porque hoy en día hay vehículos que diversifican por mí, si lo queremos ver así. Entonces, sí, diversificación súper importante. Otra vez, alineado con estos plazos. Oiga, a todas estas, ¿dónde entra el concepto de volatilidad en estos principios? ¿En cuál de todos? Claro. Entonces, y esa es una buena pregunta que de pronto vale la pena.
Hacer un zoom es, oiga, volatilidad, ¿qué es? Y entonces cojamos una acción, otra vez como Nvidia es, pues, el movimiento que tiene esta acción, para arriba o para abajo, ¿cierto? Entonces, entre más se mueva, pues más volatilidad tiene y digamos que más ruido le hace a mi inversión. Si yo diversifico, paso de una acción a tener dos, pues ese ruido se empieza no necesariamente no va a quedar en cero, pero se empieza a compensar. Y si yo empiezo a tener un portafolio suficientemente diversificado, voy a poder asumir ese mayor riesgo sin tener que meterle tanto ruido a mi portafolio. Y eso es básicamente la volatilidad. Y mucho de lo que se lleva de diversificación es para poder maximizar el retorno con una volatilidad lo más controlada. En un portafolio de mayor riesgo va a haber volatilidad, pero la idea es poderlo reducir hasta donde yo puedo tener ese punto perfecto de retorno con la menor volatilidad posible. Hasta aquí ya hemos hablado de lo esencial. Invertir se trata de tener un propósito claro y un sistema que te sostenga en el tiempo. Por esa razón es que paso a recordarte el reto 12 en 1 de MPF Invest. Queremos ayudarte a desarrollar el hábito de la inversión mes a mes con una guía clara y con recompensas que te van a motivar a seguirlo haciendo. Queremos que hagas por lo menos 12 inversiones en un año. De ahí el nombre, 12 en 1. Este es el momento de empezar. Únete ya mismo al reto. Te dejamos el enlace en la descripción o escaneando el código QR que ves en pantalla. Ahora sí, volvamos con Luis Felipe. Oiga, Ray Dalio ha hablado de un concepto de diversificación, volatilidad, pero también dice que diversificación no es tener un montón de activos, sino que ojalá que esos activos que yo tengo dentro de un portafolio no estén altamente correlacionados. Si nos puede explicar eso y desmenuzar esa frase. Y ahí hay como dos cosas. Uno, hay veces sobre diversificar, pues también va en contra. Pero también cuando usted diversifica, tienen que entender en qué está diversificando. Y entonces, si uno dijera, voy a invertir en el Standard & Poor's, pero también voy a invertir por aparte en las acciones individuales de Nvidia, de Tesla, de esas Magnificent Seven que hablan hoy en día, pues en realidad no estoy diversificando tanto porque hoy en día el Standard & Poor's está movido. Está muy concentrado. Muy concentrado y muy movido. En realidad el comportamiento está casi quedado por esas 7. Entonces, si yo invertí en el Standard & Poor's y a la vez invierto en estas de manera individual, en realidad no estoy diversificando tanto, ¿cierto? Diversificar de pronto sería, oiga, metamos otro sector, metamos otra región. Entonces, no sé, veamos si el ETF de X región, emergentes o Asia. India, exacto. Y eso sí es diversificar. No que, porque acá estoy diversificando de una manera por un Standard & Poor's, pero después asumiendo el mismo riesgo en las acciones individuales. De hecho, incluso Ray Dalio tiene un portafolio donde tiene acciones, pero tiene, por ejemplo, oro y commodities, que me imagino que no se comportan de la misma manera. Y también pasa mucho en ese tipo de diversificaciones que, y por lo menos en Estados Unidos, que meten el sector de utilities. Ok. Porque es un sector no de mucho crecimiento, pero sí de muy baja volatilidad. ¿Qué son utilities para la gente? Utilities son los servicios, ¿cierto? Entonces, todas las empresas que están alrededor de los temas de, por ejemplo, energía. Electricidad, y esas empresas, digamos que tienen un modelo de negocio, pues que no es ya de un crecimiento así gigantesco, sino muy estable, más estable, pero esa estabilidad también ayuda a balancear un portafolio, ¿cierto? Porque no me va a hacer este ruido de que hoy vale 100 y mañana 40, sino hoy vale 100, mañana 103 o 98, y me va a ayudar a balancear esto. Y muchas veces lo que puedo encontrar también en un sector de utilities es que puedo tener un dividendo bueno. Ok. Que me ayuda también a balancear todo eso. Hablando de dividendos, rentas y demás, ¿le gustan los bienes raíces dentro de un portafolio o no? Es que eso es parte de, porque entonces, volviendo a eso, en un modelo de diversificación, pues los bienes raíces o la finca raíz tiene algo y es que minimiza la volatilidad, ¿cierto? Y tiene una renta. Y eso, digamos que nosotros también siempre recomendamos es dentro de esos portafolios que uno arme, pues hay que tener una exposición a eso, es lo que llamaríamos hoy en día activos alternativos, pero si lo queremos hablar en
en vehículos de inversión más sencillos, finca raíz, fondos de alrededor de eso, yo creo que sí es importante tener una exposición a eso. Para la gente que no conoce el concepto de un fondo inmobiliario, sé que ustedes manejan uno dentro de la firma. Si nos puede contar un poquito de eso. Sí, digamos que lo bueno en general, y lo digo no solamente en nuestro caso, de las alternativas que hay, es que digamos un fondo inmobiliario hoy en día permite un acceso con unos montos muy bajos a tener acceso a unas inversiones inmobiliarias que probablemente directamente no lo podría hacer, ¿cierto? Entonces, no sé, por ejemplo, el fondo que nosotros tenemos, pues yo puedo invertir a partir de $1.000.000. Difícilmente yo podría ir a comprar con $1.000.000 algo Sí. Entonces, este tipo de fondos, digamos que son fondos de renta, lo que permiten es, con esa masa de dinero, invertir en el local de algún comercio, en algún local que tiene a la vez atado un contrato de arriendo con un comercio de esos importantes que vemos de retail y demás, y poder ser beneficiario de esa renta para mí. Entonces, eso yo creo que es súper valioso de todos estos vehículos. Y otra vez, pues que son vehículos que están explorando oportunidades, ¿no? Ustedes que lo han visto, estar al tanto de todas las oportunidades en finca raíz es complejo. Es difícil, toma un Entonces, trabajo. sí, exactamente. Entonces, para eso hay unos equipos también que facilitan eso para el inversionista. Buenísimo. Luis Fe, principio 5, el impacto de los costos Sí, en las inversiones. ahí digamos que siempre, yo digamos que soy creyente del interés compuesto, Ujú. pero pocas veces hablamos del costo compuesto en las inversiones, Ok, costo compuesto. ¿cierto? Si uno lo quisiera ver así. Y eso es relativo o no, dependiendo otra vez de mi plazo. Ujú, Entonces le voy a poner un ejemplo. Un ETF. ujú. Los ETFs generalmente pues tienen un costo de administración bajo, pero si un ETF, por decir de acciones, tiene un costo del 0,7 y hay otro ETF que hace la misma gestión del 0,5, en un plazo de 30 años, esa diferencia de 0,2, si ese es el Que se vehículo ve mínima que se ve en el mínima, papel. termina teniendo un impacto gigantesco, ¿cierto? Yo no me acuerdo, pero ese estudio que habíamos hecho ese 0,2 podía significar como un 7% menos de capital al final de ese objetivo. Ah, Entonces, ahí la invitación siempre es, hay diferentes formas de costos, ¿cierto? Llámese el costo de administración, los costos de trading, los costos de administración, los costos de lo que llaman el bid o el ask, y es el precio de compra y el precio de demanda, que si está muy amplio, pues entrar y salir me va a costar. Y entonces uno no puede ver, incluso el costo fiscal de ujú. las inversiones, uno no puede ver solo el lado de inversión sin entender cuánto cuesta esto, ¿cierto? En un vehículo de corto plazo, pues de pronto lo que hablamos, ese 0,2 no me pega tanto, pero en un largo plazo sí pega, ¿cierto? Y yo tengo que también en esas inversiones, si por ejemplo yo tengo una inversión de corto plazo, pues no me puedo ir con un activo tan ilíquido, ¿cierto? Porque después, si quiero salir, voy a pagar un costo de esa iliquidez. Entonces ahí como que la invitación siempre es, oiga, entendamos qué costo estamos asumiendo, porque creemos en el interés compuesto, pero el costo compuesto, que poco hablamos, también tiene un impacto en el largo plazo. Habló de los impactos tributarios. ¿Los impuestos entran dentro de ese costo Claro, compuesto también? sin duda. Y la gente tiene que entender también, si yo me voy por vehículo A o vehículo B, eso cómo me afecta en mi declaración, o si tiene ganancias de capital, Ujú. o si tiene retención en la fuente. Digamos que yo sé que ese mundo tributario a veces suena muy complejo, pero creo que la buena noticia es que hoy en día como que está cada vez más claro, más sobre la mesa, y hoy en día hay también, yo he visto millones de personas que empiezan a hablar mucho de ese tema porque siempre nunca se había visto como parte de la inversión y hay que verlo como Hay que parte de la meterlo. inversión. Sí. Oiga, vamos al último. Inversión con seguimiento. ¿A qué se refiere? Entonces, ese es un buen punto y es, oiga,
cojamos este punto de largo plazo de mi plata de retiro, entonces decimos, hoy tengo 25 años, o cuando teníamos 25, vámonos más arriesgados. Hoy, a los 45, por ejemplo, yo no podría tener esa misma inversión que tengo hace 20 años. Lo que tengo que haber hecho es ajustando esa inversión hacia un perfil cada vez más moderado y probablemente cuando esté más cerca de ese objetivo, más conservador, ¿cierto? Entonces el seguimiento es, yo tengo que estar replanteándome y haciendo seguimiento a mi portafolio, pero replanteando porque a medida que el tiempo se vuelve más corto o estoy más cerca de cumplir mi objetivo, yo tengo que ir rebalanceando, ¿cierto? Yo, digamos que no es como un tema de, acá dejo esta inversión de largo plazo y me desentiendo, porque entonces, cuando yo esté a un año de retiro, pues yo no puedo estar en ese portafolio agresivo que yo estuve al principio, ¿cierto? Y entonces esa es como la invitación también es, oiga, este tema de seguimiento, y en el caso nuestro, pues claro, uno como asesor de inversiones, pues parte del rol de uno es estar haciéndole seguimiento a las inversiones de los clientes, todo eso. Pero también en un mundo donde hoy el inversionista también se autogestiona mucho, esa es la invitación, oiga, esos propósitos de vida, con esas inversiones hay que estar monitoreándolas y hay que estar haciendo esos pequeños rebalanceos y después rebalanceos más grandes cuando estamos cerca de cumplir esos hitos. ¿Cada cuánto? Porque también lo que me preocupa es que veo gente que hace sus primeras inversiones y ya no vuelve a trabajar por estar pegado a la pantalla de Bloomberg viendo cómo sube y baja su Sí, acción minuto a minuto, ¿no? a mí me pasa y eso es un buen ejemplo. Es, por ejemplo, que decimos, oiga, vamos a invertir en un vehículo de largo plazo, entonces vamos a asumir mayor riesgo, entonces el cliente hoy pone 100 y por X y razón, pues al otro día esa inversión de 100 vale 95. Y ya nos están llamando como, esto estoy perdiendo plata. Y entonces yo creo que es eso, es, oiga, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, en un objetivo de largo plazo, pues yo no tengo que estar haciendo un seguimiento diario, ¿cierto? Puedo ver mi extracto todos los días si quiero, pero el tema de rebalanceo y todo eso, pues puede ser incluso semestral, anual incluso, pero en uno de corto plazo, pues si me va a ir en un año al mundial, pues lo puedo hacer trimestralmente si quiero, ¿cierto? Entonces, porque esa inversión con seguimiento no necesariamente siempre es analizar mi portafolio como un todo, sino es dividamos en esos Los portafolios, en esos compartimientos, sí. propósitos, en qué etapa estoy, y entonces si estoy más cerquita, pues revisémoslo cada 3 meses, pero si lo tengo a mayor plazo, pues no tengo que estar estresándome por eso, porque al final en el mayor riesgo lo que pasa es, van a haber desvalorizaciones, ¿cierto? Y puede ser que yo entre en el momento en que esto empieza a caer y demás, pero tengo que entender que eso es parte de estar en ese mundo de un objetivo de largo plazo, pero con mayor riesgo. No, total. Morgan Housel, que lo entrevistamos en Sí, Monicon, nos dijo que lo mejor que le podía pasar a uno como inversionista es perder la clave y el usuario de su cuenta del broker. Él sí. dice, cuando a uno se le olvida la clave es lo mejor que le puede pasar, porque a uno se le olvida esa vaina y de pronto en 2 años se despierta y dice, uy, pucha, esto ha crecido chévere. Sí, yo tengo un ejemplo, digamos, de vida, pero pues, y es, no sé si usted se acuerda cuando uno era chiquito, que muchas veces regalaban acciones y Sí, las regalaban el papel, sí, sí, sí. digamos que la acción materializada. El regalo de la abuelita El de regalo, primera comunión. sí, entonces yo tenía unas acciones y un día hay eso que de pronto abro mi mesa de noche y aparece esa bendita acción. Esto ya Años 30, de... 40 años después. Eh, y cuando fui a ver cuánto valía, que ahí en el papel, no sé, decía que valían 125 pesos, pues cuando fui allá a llevarlo a desmaterializar y hacer todo el proceso, pues eso ya era una plata, se habían convertido en 10 millones de pesos, una cosa Increíble. así. Y probablemente si uno hubiera estado encima de a qué precio No, está ya las eso, hubiera vendido. las hubiera vendido hacía rato. Entonces, yo no digo que uno lo meta debajo de la mesa de noche, pero sí en esas inversiones de largo plazo, creo que hay que abordarlo con esa serenidad, con responsabilidad, pero también con una tranquilidad del objetivo a largo plazo.
Oiga, Luis, ¿qué es lo más difícil de ser asesor financiero hoy en Colombia? Es una buena pregunta. Digamos que yo creo que en un mercado más globalizado, eh, predecir el mercado cada vez es más difícil, ¿cierto? Eh, Porque digamos que mucho lo que ha pasado es que también los activos que antes estaban correlacionados han ido perdiendo correlación. Usted ve como el oro y las acciones, digamos que cada uno tocando máximos y demás. Entonces predecir el mercado se ha vuelto difícil. Pero en ese sentido, y otra vez como atando a lo que hablamos al principio, cuando uno se pone que estos son objetivos, es decir, que la función nuestra es de medio y no enfocarnos solo en la rentabilidad, pues creo que nos permite abordar eso más sencillo, ¿cierto? Si uno se queda con esos, esos principios, creo que ayuda a navegar unos mercados que son difíciles, que, que además hoy en día cualquier mensaje en X mueve el mercado. Entonces creo que cuando uno se ata como a esos principios ayuda a navegar, porque predecir lo que usted decía, oiga, ¿a cuánto va a estar el dólar a final del año? Pues es difícil. Sí, nosotros hacemos nuestros estudios y nuestros modelos, pero hay N factores que uno no sabe mañana, hay una guerra, otra guerra y demás que van a mover eso. Entonces, lo que sí creo es, oiga, con esos principios uno puede ayudar a navegar estos mercados turbulentos y nunca sacrificar el propósito, ¿cierto? Es como si yo a lo que hablamos, si yo al mes veo que esa rentabilidad no me está dando, no, voy a liquidar y todo, pues estoy sacrificando como esa inversión con propósito que hablamos. Entonces, es retador ser un asesor de inversión porque en las buenas, digamos, muchas veces gana el inversionista y en las malas es como se siente que es más culpa de uno. Eh, pero por eso digamos que a mí me parece súper valioso también todo lo que ustedes hacen porque un inversionista bien informado es súper útil para nosotros también, porque Claro, podemos tomar unas decisiones en conjunto. claro, Y por eso me vuelvo al primer principio, es si no lo entiendes, no inviertas. total. Y eso es como lo que nosotros tratamos de hacer para poder navegar un mercado que es difícil. Oiga, y ahora que está tan de moda el tema inteligencia artificial y ese miedo de que la inteligencia artificial reemplace muchos de los trabajos en el futuro, ¿usted cree que la inteligencia artificial puede llegar a reemplazar a los asesores financieros? Pues me va a ir años atrás aprovechando estos 65 años de historia, y es lo que ha pasado en la bolsa era, pues antes yo tenía un asesor, digamos cuando era Viva Voz, porque, y si usted, los que no saben, pero era una rueda que estaba tipo esas películas viejas y unas cabinas telefónicas, Ok, donde el asesor desde esa cabina llamaba al cliente a decirle, la acción X está a este precio y demás. Eh, y la gente pagaba al asesor por un acceso a un precio, ya. ¿cierto? Después, cuando esto se va a mercados electrónicos, donde ya eh, empiezan a ver la posibilidad de que el inversionista vea un precio en línea, pues uno decía, no, pues el asesor está muerto, porque no tiene posibilidad ya los precios están en línea. Pero el asesor después migra hacia ayudar a asesorar, hacia venga, yo le digo, listo, usted tiene precios en línea, yo le puedo ayudar a asesorar. Y entonces siempre este nuevo debate de cualquier nueva tecnología versus el asesor, siempre ha sido como esto va a matar esto. Yo creo que el rol del asesor es ir entendiendo dónde definitivamente hay cosas que la tecnología va a permitir que el inversionista haga y que ya no generan valor, y dónde el asesor se pone para, para generar valor. Y ahí es donde creo es, sí, esto de inteligencia artificial incluso puede ser una herramienta para el asesor, pero esa relación uno a uno, Juanpa, de un asesor con un cliente, eso no se va a sustituir nunca, y en el que la IA puede ser un gran aliado, pero yo entender su propósito de vida, si yo como asesor logro entender los propósitos de mi cliente y entiendo que usted tiene 3 hijos,
que usted está ahorrando para su viaje a X sitio, que quiere tener, que tiene su aniversario en 3 años y demás. Eso no se va a sustituir. Y yo creo que ese es el reto de los asesores, es ubicarse en el sitio donde generan valor, ¿cierto? El que no genere valor, claramente lo va a reemplazar todo esto. Pero creo que esa ha sido la dinámica del mercado. De siempre. De siempre. Es decir, el asesor ha ido migrando hacia donde genera valor. Y donde no, que lo haga la tecnología, porque también uno lo que tiene que agradecer de la tecnología es que nos permite ser más escalables, ¿cierto? Si nos paramos en ese mercado que era por teléfono, pues ¿a cuántas personas podría llamar el asesor a dar el precio? A 10, 15. Y hoy podemos administrar 300,000 clientes, ¿cierto? Y eso es lo que permite la tecnología, y el asesor pues tendrá que ir hacia los sitios donde genera valor. Oiga, hablando de tecnología, Acciones y Valores, claramente una firma de 65 años, es una firma que está acostumbrada al cambio y a tenerse que adaptar y moverse rápidamente. Ustedes han sido súper pioneros en acoger nuevas tecnologías, en apostarle a nuevos negocios. ¿Por qué no nos cuenta un poquito de ese rol como líder Sí. de poder vender esas ideas al interior de una firma de 65 años? Sí, esa es una... A nosotros nos gusta como definirnos con 2 palabras, y es como que suenan como muy contrarias en un momento, pero es tradición e innovación. Ok. Tradición porque nosotros entendemos que esto, primero que cualquier cosa, es un negocio de confianza, ¿cierto? Y entonces es permanentemente es cómo nosotros construimos confianza y no la destruimos, porque destruir confianza con un inversionista es súper rápido. 65 años trabajándola y la perdemos. Y entonces un poco es esa confianza, es un principio al interior nuestro que no importa dónde es, no importa el medio con el que me hable con un cliente, es con un asesor, de manera digital, como sea, pero el principio tiene que ser, esto es confianza y seguridad. Más allá de rentabilidad y de todo esto que hemos hablado, pero de cara al inversionista, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo grande en eso. Porque al final este negocio es de nombre, ¿cierto? Por eso es que usted no va y le da la plata de educación de sus hijos a cualquier persona, Claro. Porque pues esto es de generar esa confianza. Pero después de innovar es entender que ese mercado va cambiando, ¿cierto? Y yo creo que estamos en un momento muy interesante porque estamos en un modelo de negocio, porque uno podría decir es que el modelo de negocio a 20 años va a ser 100% digital. Pero hoy en día estamos en un modelo de negocio que atiende todo tipo de generaciones. Los famosos baby boomers, Claro. Los millennials, ahora los generación Z, etcétera. Y la forma como yo me comunico con ellos tiene que ser diferente. Pero en este momento digamos, de este nacimiento de nuevas generaciones que están entrando a este mundo de inversión, pues nosotros entendemos que el tema digital es súper relevante, ¿cierto? El otro día yo veía como una encuesta que decían como que el 80% de las generaciones jóvenes preferían ir a un dentista que irse a una sucursal, ¿cierto? y muestra Qué como pesadilla. Sí, con lo doloroso que puede ir a hacer un tratamiento de muelas. Flúor, así. Exacto, y muestra mucho cómo ha cambiado, cuál es la relación que yo quiero con mi entidad. Y nosotros le apostamos mucho a eso. Y le apostamos mucho a eso porque creemos que hay un futuro donde el cliente cada vez quiere estar más empoderado. Y como hablamos, cuando hay educación financiera, el siguiente paso es que un inversionista quiera también tomar sus decisiones investigando, pero también con cierto grado de autonomía. Y lo que nosotros buscamos en estos vehículos digitales es ser el vehículo para que esas personas puedan hacer eso. Buenísimo. Oiga, Luisfe, ya para cerrar, ¿qué anda leyendo o qué leyó últimamente que nos pueda recomendar? Oiga, yo tengo como a mí me pasa algo, y es que cuando leo como usted estos libros, permanentemente estoy pensando en cómo implementarlo en la oficina, Claro, todo eso. claro. Y entonces no termino durmiendo.
La lectura le quita el sueño. Sí, entonces yo me voy mucho más también, hay veces como por biografías y demás, como historias de vida. Diría que la más reciente así que me gustó, que es otro tema, pero que yo creo que uno puede sacar muchas cosas de ahí, no sé si la ha visto, es la biografía de Andre Agassi, el tenista, que se llama Open. Open. Buenísimo. No. Es tremendo libro. No, espectacular. Porque es eso, creo que son esos dilemas, ¿no? Porque lo que uno siente en ese libro es alguien que odia lo que hace, pero es muy bueno en lo que hace, ¿cierto? Y hay muchas cosas que uno coge ahí al final que se pueden llevar al mundo de inversión. Y a mí me gusta más eso, ¿se me entiende? Como esas biografías de entender cómo la gente es resiliente, cómo la gente se adapta al cambio, porque si usted ve, Agassi al final es una persona que termina adaptándose al cambio, a muchas cosas, de pasar de ser este rockstar con pelo largo a ser me veo y demás. Entonces yo soy más como de eso. Entonces, mire. Pues ya que abrió esa puerta, está clarísimo que usted es buenísimo para lo que hace y que tiene un conocimiento súper amplio. Pero ¿usted ama lo que hace? ¿Le gusta lo que hace? Sí, digamos que hablar con clientes es súper interesante porque y yendo un poco a lo que hablamos al principio, una buena inversión es algo súper personal. Y como que uno poder ser partícipe de acompañar a los clientes en eso es súper interesante y da mucha gratitud. Y cuando uno va en el tema digital, de desarrollar herramientas digitales, es súper gratificante porque en realidad uno le está logrando dar acceso a mucha gente que antes no podía, ¿cierto? Que antes la opción era pues cuenta de ahorros, ¿sí? Y poder dar eso, de poder invertir en fondos de una manera sencilla, con costos bajos, pues es abrir un mundo, ¿cierto? Y es poder pasar de esa visión de que una comisionista solo es para los que están en la 72 con séptima o los que pueden ir allá, a pensar que y hoy lo vemos, pues poder tener un cliente en cualquiera de los departamentos de Colombia, en cualquiera de los 1.100 municipios, porque lo tenemos. Es decir, es súper gratificante. Entonces, eso de participar en la historia de la gente me encanta, pero también de ver que uno sí está cambiando, y no por sonar un poco pretencioso, pero sí haciendo un cambio en el mercado de capitales, de involucrar un nuevo segmento de clientes que antes no existían, me parece súper apasionante. Espectacular, y me imagino que eso les debe dar mucho propósito en el día a día en lo que hacen. Pues Luis Felipe, de verdad que qué honor poderlo tener por acá, poder tener toda esa sabiduría, esos principios inquebrantables de inversión. Yo estoy seguro que si aplicáramos mucho más estos principios nos iría mejor en las inversiones. Estoy seguro que la gente va a sacar muchísimo de este episodio. Ojalá sea la primera conversación de muchas, además porque tenemos proyectos en conjunto que nos estamos soñando y queremos sacar adelante. Así que seguramente vamos a seguir hablando por mucho tiempo. No, Juanpa, muchas gracias por la invitación. Digamos que la idea es acá poder transmitir esos principios, que no olvidemos que una buena inversión no se trata solo de rendimientos, sino lograr esa vida que uno desea y poder acompañarlos y contribuir en esta misión de ustedes de que la educación financiera sea para todos. Buenísimo, bienvenido siempre. Esta es su casa, Luis Fe. Muchas gracias. Juanpa. Un abrazo. Muchas gracias, muchacho. Si has llegado hasta el final de este episodio, queremos agradecerte de verdad por estar acá, por tomarte el tiempo de escucharnos, de aprender y buscar herramientas para tomar mejores decisiones con tu dinero. Y ya que llegaste hasta el final, queremos invitarte a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho. Suscribirte no solo significa que recibirás nuevos episodios cada martes, sino que también te permite ser parte de nuestra comunidad dentro de YouTube, donde compartimos encuestas, preguntamos tu opinión sobre temas y próximos invitados, y así vamos a poder hacer un podcast que de verdad responda a tus necesidades. Además de eso, nos ayuda a mejorar la producción, a atraer a mejores expertos, a las personas que más te interesan y a generar contenido que siga aportándote mucho valor. Así que no olvides, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Nos vemos en el próximo episodio y, como decimos acá siempre, a seguir aprendiendo.